Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar los trabajos del diplomado. Esta es la sesión 3 del módulo 1, aspectos psicológicos y terapéuticos del duelo. Es identificar y tratar los trastornos del ánimo, afecto y emoción. Lo más importante es identificarlos. Acuerdos de la sesión anterior. Entendemos por trastornos emocionales del ánimo y del afecto a todas aquellas posturas donde la persona pierde la voluntad, energía y gusto por trabajar, amar, convivir y hacer para optar por un comportamiento malvado, egoísta, conveniente y torpe, a pesar de sus logros bien ganados, opta por el maltrato a los demás, a las cosas y, lo más importante, a sí mismo. Toda persona madura reúne tres condiciones: historia, función y relación. Obviamente este no es el problema, sino que entre sus comportamientos proliferen, derivados de un evento externo totalmente fuera de su control, aquellos en contra de su propia historia, de su función y de su relación. A esos no deseados les llamamos trastornos. Principalmente trastornos del ánimo, trastornos del afecto, que ya más o menos los hemos visto, y vamos a integrar uno sumamente importante en el trabajo tanatológico, el trastorno emocional. ¿Cuáles son los tratamientos más recurrentes, de los que básicamente todos los que estamos en este diplomado hemos escuchado alguna vez? El más significativo tratamiento para los trastornos mentales es el tratamiento médico-psiquiátrico, que consiste en explorar al paciente, cuestionar y conocer a la familia del paciente con la finalidad de entender todo acerca del daño ocasionado. Este tratamiento se caracteriza por llevar a partes casi iguales la terapia de tipo psicológico y la terapia farmacológica. Entonces al paciente tanto se le ayuda terapéuticamente como farmacológicamente. Es la intención o el fundamento de la psiquiatría. El otro tratamiento, que es el que confundía yo con el más conocido, es el psicoanálisis, que consiste en valorar el problema descrito por el paciente a través de un intercambio de comentarios, cuestionamientos e interpretaciones con la finalidad de, fíjense bien en este concepto, convertir lo inconsciente en consciente. Ese es el objetivo fundamental del psicoanálisis, que la persona tome todo lo que está inconsciente en su mente y lo vuelva en algo consciente. Esto tiene como finalidad recordar errores, fracasos, equivocaciones, traumas y demás material en proceso de olvido o evitación, con el fin de descubrir las motivaciones que facilitan las decisiones del sujeto. ¿Cuándo debe una persona someterse al psicoanálisis? Cuando definitivamente, haga lo que haga, no puede tomar decisiones desde muy simples hasta muy complejas. Se vuelve un problema cuando la persona está totalmente detenida, y esa detención se debe a que tiene una cantidad de traumas, de recuerdos suprimidos, que hay urgentemente que llevar al plano consciente para poder trabajarlos en lo consciente y que esa persona recupere una de las facultades humanas más importantes, que es la de tomar decisiones en la vida cotidiana. De eso se trata el psicoanálisis. La tercera terapia es las derivadas del psicoanálisis, que no analizan, sino que intervienen quitando y poniendo cosas en el paciente, que generalmente se muestra o acude a esta terapia porque se siente fracasado o desorientado y que desarrolla hábitos dañinos como alcoholismo, drogadicción, delincuencia y otros. Todos estos trastornos se detectan, entonces acude no necesariamente a psicoanálisis, sino a la cantidad de terapias derivadas de eso para modificar esos trastornos, convertirlo a esa persona en alguien productiva, lejos de esos vicios. La otra terapia que vamos a utilizar bastante son las de la conducta, que consisten en convertir conductas indeseadas en conductas deseadas. El objetivo de estas terapias de la conducta es eliminar autorreproches, hábitos destructivos, improductividad, creencias irracionales,
son tratamientos efectivos en cuanto suspenden comportamientos destructivos y adaptan a las personas a sus actividades. Son tratamientos que sustituyen una conducta negativa por una conducta positiva. El otro que vamos a utilizar también es la terapia familiar, que consiste en distribuir, disponer y permitir los bienes familiares como son comunicación, afecto, ánimo, compromiso, relación, continuidad y otros. El objetivo es mejorar la relación familiar, hacerla más satisfactoria para cada uno de los miembros de la familia. Se trata de reactivar las funciones de cada una de las personas que integran ese grupo, restablecer la comunicación, la organización, los proyectos, o sea, se trata de llevar una vida familiar satisfactoria, quiere decir feliz. Otra terapia que vamos a utilizar es la de pareja, que favorece, refuerza, reconcilia la relación de la pareja formal, explicando las etapas del desarrollo motivadas por las crisis y la resolución de todas las crisis que hay durante un matrimonio o una pareja no necesariamente casada, pero sí formal, quiere decir que tienen una relación de aceptación mutua durante un tiempo determinado y que van desarrollando estas etapas de crisis, y nuestro trabajo consiste en hacer que comprendan que son etapas que se pueden superar y que esa pareja puede seguir produciendo bienes, principalmente amor hacia cada uno de los dos, en beneficio de cada uno de los dos. El objetivo de esta terapia es restablecer la relación de pareja, mejorar la comunicación. Actualmente es el más importante, que es evitar el maltrato, sobre todo del hombre o de la parte que lleva el papel masculino sobre la mujer o la persona que lleva el rol femenino en la relación de pareja. Es quizá la razón actualmente más frecuente de asistir a terapia de pareja. Obviamente también trata del abandono, la disparidad, la falta de oportunidades dentro de esa pareja. No metemos en esta a los hijos porque para eso está la terapia familiar. Muy bien, ahora, con base en estas descripciones, esas que tenemos como las más comunes o las que más utilizamos en tanatología, cabe preguntarse, ¿qué pasa con la terapia tanatológica? La terapia tanatológica deberá sustentar sus principios y muchas de sus técnicas en las anteriores, pero es preciso definir al menos 3 aspectos. El motivo. ¿Qué motiva y justifica la terapia tanatológica? No hay otro. El duelo que no puede llevar la persona o familia por sí misma. Una vez que la persona no es capaz de llevar sola o una familia sola un proceso de duelo, entonces se recurre a la terapia tanatológica y ese es nuestro más importante motivo. El objetivo. ¿Qué pretende la terapia tanatológica? Que la persona, la familia, no pierda más a causa del duelo. Y como objetivo subyacente y muchas veces adyacente, que recupere su alegría, su ánimo y su afecto. Pero el principal objetivo de la terapia tanatológica es que esa persona no pierda más de lo que ya perdió a causa de no llevar un proceso de duelo satisfactorio, que viva su duelo y que lo supere conforme lo debe superar. ¿Cuál es la indicación? ¿Cuándo se indica a las personas que asistan a terapia tanatológica? ¿Y a quiénes se les indica esta terapia? A toda persona, familia que quede atrapada en sus defensas cuando esa persona o familia lo solicite. Si vemos que un individuo o una familia quedó atrapada en sus defensas, entonces es momento de indicarle una terapia tanatológica. ¿Cuáles son los motivos de la intervención? Los trastornos afectivos, es el principal, son alteraciones del trato. Cuando una persona, por alguna razón desconocida para sí y para los otros, empieza a cometer toda clase de errores en sus relaciones interpersonales.
Segundo, los trastornos del ánimo, que se refieren a que de repente una persona sufre de una considerable disminución de su voluntad y una irreparable pérdida de intencionalidad. Es decir, deja de importarle las cosas que suceden a su alrededor y deja de intentar lo que todos intentamos todos los días, ser felices. Y agregamos, les decía yo al principio, un tercero que son los trastornos emocionales, que son expresiones irregulares e insanas de las sensaciones, pensamientos y percepciones. La persona, sin darse cuenta y sin entender la razón, exagera o suprime toda relación y toda reacción a los estímulos del medio, desde un sonido, el contacto físico, hasta los pensamientos, ideas y recuerdos. Es decir, el estímulo y la reacción no se corresponden. El estímulo es muy bajo, la reacción muy alta. El estímulo muy alto, la reacción muy baja. Tiene que haber un equilibrio entre lo que se percibe y lo que se expresa. Cuando se suscita ese trastorno, entonces es momento de recomendar terapia tanatológica. ¿Cuándo se interviene? Cuando la persona deja de ser quien solía ser a causa de una pérdida que se ha quedado instalada en su ser y que ha modificado su vida. Esa persona que solía ser de cierta forma dejó de serlo desde que se suscitó la pérdida significativa. Cuando perdió a esa persona amada, esa persona cambió y en ese vórtice de emociones y de sentimientos y de pensamientos quedó atrapada, ya no regresó a ser la persona alegre, vivaz, animosa, que trataba bien, se perdió totalmente. Entonces ahí es conveniente intervenir. La terapia tanatológica tiene como objetivo que la persona identifique un aspecto muy importante del que parten todas las intervenciones: la relación con la persona, con la enfermedad, con la muerte, con la ciencia, con la vida. Es mi relación para el otro. Una vez que logramos hacer que esa persona identifique esa relación, ya dimos nuestro primer paso. Es entender mi relación con lo externo, nunca lo externo para conmigo mismo. Y esto es un principio que debemos dejarle bien claro a las personas. Tú te relacionas con el mundo, no el mundo se relaciona contigo. Nosotros hacia allá, no el allá hacia nosotros. ¿Por qué es tan importante entender estas relaciones? ¿Qué características tienen las relaciones que ameritan terapia tanatológica? Primero, la relación vertical impositiva. El agente o la reacción hablan desde arriba como si la persona no tuviera control alguno de sus actos. Después tenemos la relación obnubilada, que se caracteriza porque la persona no ve ni entiende lo que le afecta. Su conducta es para ella, para esa persona, totalmente justificada y natural. Después tenemos la relación ambivalente, caracterizada porque las reacciones son opuestas sin motivo aparente, a veces afable, a veces hostiles. El otro tipo de relación es la afectiva, en donde se transfiere la cordialidad, la ternura o temor, culpabilidad sobre la gente o de la gente sobre la reacción. Y finalmente la relación emocional, donde predomina el miedo en cualquiera de sus formas. ¿Cuál es la de trato urgente en tanatología? Obviamente la relación vertical impositiva, donde la gente, es decir, la enfermedad o la muerte, hablan desde arriba como si la persona no tuviera control alguno de sus actos. Cuando es la enfermedad o la enfermedad o la muerte la que nos ordenan lo que tenemos que hacer. Una vez que logramos entender estas relaciones, que logramos entender a las personas que sostienen estas relaciones, vamos a analizar los casos que vienen. Son 3 casos que vienen en la clase. Tenemos que analizarlos y tenemos que aprender a identificar muy puntualmente. Ahí sí hay una respuesta correcta para cada uno de los casos. ¿Qué tipo de trastorno está presentando esa persona? No se trata de adivinar el trastorno ni de darlo por hecho. Se trata de entender cómo se manifiesta ese trastorno. Muy bien, pues conclusiones de esta sesión.
Los trastornos son productos, eso tenemos que dejarlo bien claro, los trastornos no existen solos. Todo trastorno es un producto de otro, es consecuencia de otra cosa, no propiamente del trastorno. Es decir, nadie tiene un trastorno del afecto de la nada. Tiene que haber un agente que ocasiona ese trastorno. Nadie cambia sus emociones porque un día amaneció y ¡paz! Cambió. No, eso no pasa. Hay un agente que ocasiona esos cambios. Lo mismo en el caso del ánimo. La persona que por la razón que sea no lleva un proceso de duelo activo, valiéndose de su inteligencia, de su afecto, de su ánimo y de sus emociones, sencillamente desarrollará un trastorno que, de no intervenir oportunamente, con conocimiento y preparación, se transformará en un doloroso trastorno del ánimo, del afecto y de las emociones, o sea, miedo a la existencia misma. Tenemos que intervenir porque de otra forma la persona va a desarrollar una serie de problemas que evidentemente van a impedirle el completo desarrollo de su propia existencia y eso no es deseable. La muerte, la enfermedad incurable, la pérdida significativa no se pueden resolver, el trastorno sí. La vida puede vivirse dignamente después de un evento que amenaza con destruir todo lo que hemos construido. Nuestro trabajo es entender, que la persona entienda ese evento y que supere eso potencialmente destructivo. Espero este video sea de utilidad. Muchas gracias por la atención.